Cierre de campañas en Venezuela a 3 días de las elecciones presidenciales. Las encuestas muestran resultados dispares. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se suma al brasileño Lula da Silva para pedir a Nicolás Maduro que respete los resultados. Detenidos 2 capos del cártel de Sinaloa en El Paso, Texas. El fiscal general de Estados Unidos confirma el arresto de Ismael El Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán. Kamala Harris declara que es momento de acabar la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y aboga por la solución de los 2 estados. En declaraciones en solitario tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Además, detalló un nuevo plan de cese el fuego. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Venezuela porque ya cerraron las campañas en Caracas. Oficialismo y también oposición han reunido a miles de personas en la capital en la cuenta atrás para las elecciones más disputadas en años. Precisamente en los últimos días, el presidente Nicolás Maduro desató la polémica al expresar la necesidad de, textualmente, el más grande éxito en los comicios para que el país no caiga en un baño de sangre que, según él, pueden iniciar miembros de la oposición. Palabras que han sido fuertemente cuestionadas por varios líderes de América Latina, como el brasileño Lula da Silva y el chileno Gabriel Boric. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Una declaración que trajo consigo un baño de críticas. El pasado 16 de julio, el presidente venezolano Nicolás Maduro dio unas polémicas palabras durante un mitin de campaña que tuvieron réplica por parte de sus homólogos en la región. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Intervención que estuvo seguida de críticas y preocupaciones por el tono y el uso de las palabras del mandatario, como por ejemplo la de uno de sus aliados en la región, Luis Ignacio Lula da Silva. Me asustaron las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro de que Venezuela podría enfrentarse a un derramamiento de sangre si pierde. Hablé con Maduro 2 veces, hablé con él por teléfono y Maduro sabe que la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral ampliamente respetado. Por su parte, este jueves, además de afirmar que no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, el presidente chileno pidió respetar los resultados de los comicios de este domingo en Venezuela. Formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Por su lado, Maduro aseguró que el llamado baño de sangre sería producido por la extrema derecha en caso de llegar al poder, entre análisis que apuntan a recortes intencionados de parte de algunos medios. De esta manera y tras esta nueva polémica, Venezuela entra en la recta final de las presidenciales en el país, con un futuro cada vez más incierto. Y en El Paso, Texas, han sido detenidos 2 líderes del cártel de Sinaloa, un grupo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos califica como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Y a través de un comunicado, el fiscal general estadounidense Merrick Garland confirmó los arrestos de Ismael El Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, sobre quienes pesan cargos por producción y tráfico de fentanilo, entre otros. Ahora, para profundizar, conectamos con la analista internacional Pia Tarracena. Pia, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Le pido empezar con un poco de contexto, ¿no? Ayúdenos a entender la importancia del cártel de Sinaloa. Bueno, el cártel de Sinaloa es muy importante por razones negativas, que es obviamente el control, sobre todo en los últimos tiempos, del fentanilo que va a Estados Unidos y control de varios territorio mexicano para obviamente exportar y producir las drogas, ¿no? Es un cártel que tiene mucho tiempo en el espectro y digamos que es el cártel que se fue fortaleciendo con el tiempo y cuyo líder pues obviamente ha sido arrestado,
pero que ha entrado también en competencia con otros cárteles. Entonces, pues eso provoca una violencia muy fuerte en el territorio mexicano. Precisamente hablemos de esta competencia que usted menciona. ¿Estos arrestos en qué modo afectan a esta guerra por el control del territorio entre los cárteles que operan en México? Es decir, ¿se desmiembra el cártel de Sinaloa, se reorganiza, entra en conflicto con nuevas organizaciones? Bueno, sí, lo que va a suceder es que se reorganiza, porque, por ejemplo, en el caso del Mayo Zambada, pues es una persona ya mayor de 70 y pico de años, y ya se ha demostrado por varias décadas que cada vez que atrapan a los kingpins, a las cabezas de los cárteles, tienen una capacidad de reorganización impresionante. Hay una estafeta que se ha entregado ya a los jóvenes, muchas veces hijos o sobrinos de estos grandes capos. Entonces, esto no mejora la situación en México, digamos, de la lucha contra el crimen organizado. Al contrario, tienen esta capacidad de recuperarse, ¿no? Y de encontrar nuevos liderazgos. Pues la guerra, la violencia, pues no tanto, tal vez sí internamente entre los cárteles para ver quién va a ser el líder sustituto. En el caso de la aprehensión del Mayo Zambada, pero en realidad son organizaciones que sí tienen esta capacidad que es impresionante de reorganizarse y seguir controlando el territorio y el negocio de las drogas. Y le pregunto precisamente por cómo se explica estas detenciones, ¿no? Y cuál es el estado de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de la lucha contra el narcotráfico. No tenemos muchos detalles de este operativo, pero ¿qué es lo que conoce usted de cómo funciona y cómo se explica que haya sido la DEA quien haya realizado estos arrestos? Sí, aquí también hay una competencia muy interesante entre las propias instituciones dentro de Estados Unidos y digamos que a veces los atrapan en México y los extraditan a Estados Unidos. En este caso le corresponde a la DEA, digamos así como que le tocaba a la DEA hacer este trabajo. La verdad es que la información ha ido saliendo poco a poco porque en un principio se decía que el Mayo Zambada se había entregado, luego resultó que era una detención junto con el hijo del Chapo Guzmán. Muy extraño que iban los dos en un mismo avión, que al parecer le habían dicho al Mayo Zambada que iba a ir a ver, no sé, plantíos en México. Es una de las versiones que está corriendo y que fue engañado, ¿no? Entonces, eso por un lado, pues que sea en territorio de Estados Unidos y que ya el Departamento de Justicia haya emitido una nota explicando que los habían atrapado. En ese lado, pues es un poco como en el contexto electoral de Estados Unidos, hablarle a la opinión pública americana que Estados Unidos sí está haciendo algo, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, pues en este caso en particular, no parece ser que no tuvo mucho que ver. Y sin embargo, pues aquí la lectura que se le está dando por muchos medios es que es una derrota para el propio presidente de cómo salieron estas personas hacia Texas y por qué se les detiene en territorio americano y no se les detuvo en territorio mexicano. En el tema de la cooperación bilateral, pues se ha caracterizado toda la administración de Biden entender estos grupos de alto nivel en materia de seguridad como a través de estos diálogos de alto nivel, en donde ya en últimas fechas viene la asesora para la Casa Blanca en materia de seguridad, Randall, que ha platicado mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de estrategia y el principio de la administración Biden con toda la plana mayor, desde Merrick Garland hasta Mallorcas, para hacer una cooperación integral en términos de intercambio de información y de estrategias conjuntas para ver esta cuestión que obviamente en el centro está el tema del fentanilo, que es un tema el más sensible en estos momentos para Estados Unidos. Pía, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya compartido su análisis y su conocimiento con nosotros esta noche aquí en France 24. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias.
Nos quedamos en Washington porque en la Casa Blanca Benjamin Netanyahu agradeció a Joe Biden el apoyo ofrecido por Estados Unidos a Israel. Sin embargo, en un encuentro separado, el primer ministro israelí se reunió con Kamala Harris y tras la reunión la vicepresidenta y también precandidata demócrata ahora declaró que es momento de terminar la ofensiva en Gaza y que la única solución pasa por el reconocimiento del Estado palestino, una vía que Netanyahu rechaza y que la propia administración Biden ha vetado en Naciones Unidas. Además, Harris explicó que es momento de lograr el acuerdo de paz que está sobre la mesa y que implicaría el cese el fuego, la retirada de las tropas israelíes y también el retorno de los rehenes. Fui muy clara con mi preocupación sobre la deteriorada situación humanitaria en Gaza, con más de 2 millones de personas enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria. Lo que ha pasado en Gaza en los últimos 9 meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y personas hambrientas y desesperadas huyendo en busca de seguridad, algunas veces desplazados por segunda, tercera o cuarta vez. En Níger, este 26 de julio se cumple un año del golpe de Estado liderado por el general Abdurrahman Chiani. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian que la situación en el país se ha agravado y además la violencia yihadista se ha recrudecido. ¿Qué ha pasado? Se lo contamos en el siguiente informe. Es el miércoles 26 de julio de 2023. Buenas noches, señoras y señores. Desde esta mañana, un intento de golpe de Estado está en marcha en Niamey. Acompañado por varios oficiales del ejército de Níger, el general Chiani derrocó al presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente 2 años antes. La acción del CNSP está motivada únicamente por el deseo de preservar nuestra querida patria ante el continuo deterioro de la situación de seguridad de nuestro país. Por otra parte, por la mala gobernanza económica y social. Esto significó el inicio de una detención arbitraria en una residencia vigilada para Mohamed Bazoum y su familia. Más de 30 funcionarios del gobierno derrocado están encarcelados. El golpe causó la ira de la CEDEAO, el bloque de África Occidental, que impuso sanciones y cortó temporalmente las relaciones con Niamey. Por su parte, Francia y sus soldados se vieron obligados a salir del país. Pero un año después de que los militares tomaran el poder, la situación de seguridad no ha mejorado. Los yihadistas han intensificado sus ataques. Hoy, varias ONG dan la voz de alarma. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional por los Derechos Humanos denuncian en un comunicado conjunto que los derechos humanos están en caída libre en Níger. Las autoridades militares de Níger han reprimido a la oposición, los medios de comunicación y la disidencia pacífica desde que tomaron el poder. También está en decadencia la calidad de vida de los nigerinos. Otra preocupación de las ONG es la disminución de libertad de prensa en Níger, donde los periodistas son regularmente amenazados o encarcelados. Cerramos con noticias climáticas porque el domingo, el lunes y el martes de esta semana han sido los más calurosos de los que se tenga registro. El clima extremo enciende las alarmas. La ONU advirtió sobre las recurrentes olas de calor como consecuencia del cambio climático. La organización, que citó datos meteorológicos, informó que los días 21, 22 y 23 de julio fueron los días más calurosos registrados y pidió acciones financieras a los países para enfrentar la crisis climática. Se calcula que el calor mata a casi 500.000 de personas al año, unas 30 veces más que los ciclones tropicales. Sabemos qué lo provoca, el cambio climático impulsado por los seres humanos y cargados de combustibles fósiles. Y sabemos que va a empeorar. El calor extremo es la nueva anomalía, pero la buena noticia es que hay soluciones. Podemos salvar vidas y limitar su impacto. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 70% de la fuerza laboral mundial corre riesgo de sufrir calor extremo, siendo África y los Estados Árabes los más afectados. Marruecos ha reportado recientemente más de 20 muertes por enfermedades causadas por las altas temperaturas. Y en España, los picos de calor extremo afectan la normalidad de la ciudadanía. Como se puede, ¿no? Porque hace mucho calor y venimos a pasar unos días, somos de Canarias y estamos por la sombra, buscando sombra. De hecho ya nos vamos al hotel un ratito hasta que un poco refresque por la tarde-noche.
La ONU dio cifras alarmantes. El calor extremo es la causa de casi 23 millones de lesiones en los lugares de trabajo y de unas 19.000 muertes al año, mientras que para 2050 se espera un aumento del 700% de las personas en condición de pobreza que viven en extremo calor. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.